Buenos días. ¿Qué tan importante es la tecnología para los catastros? Bueno, es bastante. De hecho, hoy en día es inconcebible que un catastro no recurra a la tecnología de la información para su gestión, para su manejo, para realizar todas las operaciones. Un catastro que no esté de alguna manera eh, sistematizado es un catastro que no va a tener jamás la capacidad de mantenerse al día. Pero también es importante considerar que la tecnología no lo es todo en el catastro. Y ese es uno de los aspectos más graves eh, que podemos apreciar en los procesos de modernización catastral. Pero empecemos un poco eh, diciendo cuáles son los factores que permitieron que los catastros pudieran estar automatizados, bueno, mejor sistematizados, porque automatizados no van a poder estar. Eh, y para ello tenemos que considerar un poco la historia de la tecnología. Los sistemas de información geográficos son, digamos, uno de los pilares de cualquier catastro. Y hay que considerar que los sistemas de información geográfica nacieron uh, a finales de los años 60 a partir de un proyecto que se dio en Harvard y que condujo a la creación de una empresa que todos conocemos, eh, y transformó otra empresa que también veremos más adelante, eh, que fue la vanguardia en la implementación, digamos, de la informática al proceso del inventario del espacio geográfico, de la forma, digamos, que hoy la conocemos como catastro digital. Ahora bien, uh, esta primera empresa que yo mencioné, Esri, fue vanguardia y muy importante. Inicialmente para el manejo de la gestión territorial, pero de la perspectiva ambiental. De ahí viene su nombre. Y indagó ya en los catastros, digamos, a mediados finales de los años 80 del siglo pasado. Intergraph, que es la segunda, que nació siendo MNS, los nombres vienen de Medlock and Susan, eh, indagó los catastros siendo MNS primero, uh, con un proyecto que surgió, digamos, a mediados, la primera mitad, finales de la primera mitad de los años 70 del siglo XX. Y fue el primer proyecto de catastro sistematizado en el sentido de que consideró la utilización del catastro, de la tecnología, perdón, en el catastro, desde la perspectiva moderna, es decir, la cartografía vectorial. Ahora bien, igualmente fabricantes como Build, como Trimble y otros contribuyeron, digamos, en el desarrollo de los instrumentos geodésicos y topográficos para ser usados en los procesos de levantamiento directo. Y estas tecnologías vinieron a conjuntarse hacia finales de los años 80, cuando se empezaron a convertir en plataformas digitales los viejos equipos analíticos para realizar las restituciones fotogramétricas. Los equipos A10, B8, Bernoulli, todos aquellos que conocimos
yo a mis inicios en los años, muy al principio, los primeritos años de la década de los 90, no me tocó ya ver esos equipos conectados a brazos mecánicos para dibujar directamente, sino ya me tocó ver esos equipos conectados con codificadores y mandar las señales directamente a las computadoras y usando programas, rutinas que estaban ejecutándose sobre programas como AutoCAD o MicroStation, se trazaban directamente. Eso fue así hasta finales de los años 90, es decir, por poco más de 10 años. Esta tecnología de transición que sirvió para aprovechar los equipos construidos desde los años 40 hasta los años 80 y quizás yo diría que probablemente a principios de los 90, estos equipos analíticos, analíticos porque son equipos basados fundamentalmente en la óptica y mecánica, no usaban ningún proceso electrónico de procesamiento de la información y menos aún de forma digital, ¿no? O binario. Eh, esta tecnología, digamos, fenece a finales de los 90 cuando las computadoras empezaron a tener, digamos, cámaras uh, o sensores, perdón, y la capacidad de proyectar en las pantallas imágenes estereoscópicas, ¿no? Entonces, mucho del procesamiento manual que que hacían los restituidores, los técnicos especializados en restitución fotogramétrica, empezaron, digamos, a capturar directamente en pantalla. Y por el otro lado, y simultáneamente se fueron desarrollando las cámaras. Las cámaras, inicialmente cámaras de formato grande, alrededor de 5 pulgadas, si no me equivoco, de películas de 5 pulgadas, quizás me pueda equivocar, fueron transicionando a cámaras digitales. Para que tengamos una idea, las primeras cámaras digitales, digamos, comercialmente disponibles, al menos al sector civil, estuvieron disponibles, digamos, a finales de los años 90 y una cámara mmm, con todo el equipo que llevaba eh, auxiliar podrían costar alrededor de $1.000.000. Entonces era curioso porque las cámaras, y la cámara incluía toda la parte óptica, la electrónica, eh, todo el equipo de navegación que se conectaba directamente al equipo de navegación de las aeronaves. Y en muchos casos las aeronaves ni siquiera tenían equipos de navegación digital, entonces prácticamente el equipo de navegación digital de la aeronave eran los equipos que se instalaban junto con las cámaras, eh, orientados con GPS, sensores de movimiento, etc., ¿no? Equipos muy complejos y además diseñados para ir en avionetas o aviones monomotores, bimotores relativamente pequeños, con mucha vibración. Entonces estaban contar con la capacidad de aislar las vibraciones de estas aeronaves en esas cámaras. Entonces eran cámaras sumamente costosas y no se fueron popularizando sino hasta, digamos, yo diría que por ahí de los 2004, 2005 ya empezaron a ser de uso más general. Um, en el Inter las cámaras fueron bajando de precio, evidentemente. Y estas cámaras, además, eh, las nuevas cámaras, tenían la capacidad de incorporar sensores de, de nuevo tipo, ¿no? Sobre todo infrarrojo, además del visible. Y por el otro lado, con la introducción de LIDAR, también en los años 90, LIDAR es básicamente la emisión de luz láser, eh, digamos con intervalos regulares, desde un emisor que está, hoy en día se instalan
o forman parte del equipo de adquisición de la, digamos, óptico, con un receptor que calculaba básicamente la distancia, el tiempo. Ahí la distancia se mide a partir del tiempo. El tiempo de respuesta de regreso de las y y la ganancia con que este as regresaba permitía a los equipos a bordo determinar o configurar, digamos, eh, los puntos exactos sobre la superficie. Entonces, estas nuevas técnicas, digamos, tuvieron su gran evolución entre mediados de los 90 y digamos, yo diría que hasta por el 2010. Ya después, básicamente son procesos de miniaturización, economías de escala que permitieron que estos sensores fueran más económicos y por el otro lado permitió que a la hora de miniaturizarse pasar de aeronaves tripuladas a aeronaves no tripuladas o digamos drones, ¿no? Como le llaman hoy en día. Ahora, si consideramos cómo se desarrollaron los procesos tecnológicos, que fue, digamos, en un periodo de poco menos de 20 años, prácticamente se desarrolló el 75% de la tecnología que hoy usamos en la adquisición, procesamiento y gestión y visualización y uso de la información geográfica, en la forma que lo hacemos actualmente, versus el tiempo que llevó, digamos, al desarrollo de los catastros, es decir, de la práctica catastral, que incluye desde la práctica del registro catastral, pero fundamentalmente de la práctica en campo, con topógrafos, cadeneros, encuestadores, etcétera. Vemos que en realidad a la práctica catastral le llevó en ese mismo intervalo poco más de 100 años. Y la parte tecnológica, digamos, se concentró en un periodo muy corto de esos 100 años, en los últimos 20 años. Entonces, digamos que desde principios de este siglo, ahora, eh, tenemos el problema de que la práctica catastral no se ha puesto al día respecto a la tecnología. El otro problema grave es que existe una cierta distancia que aún no termina por resolverse o por acortarse entre el desarrollo de la tecnología que pasó, digamos, en sus inicios, como por ejemplo en el caso del sistema de información geográficos, con el proyecto de Harvard de los finales de los años 60, pasó inmediatamente al sector privado, fundamentalmente el sector privado de Estados Unidos. Y Canadá también tiene un papel importante. Europa ahí no fue un jugador tan, digamos, tan relevante, sino, digamos, hasta los años, yo diría que 90. Y curiosamente en esos 90 también Australia de repente fue un jugador emergente y por ahí a principios de los años 2000 desapareció del escenario. Pero ese desarrollo pasó al sector privado y el sector, digamos, formal educacional, educativo, de formación profesional, si bien trató de mantenerse al día, no logró realmente estarlo y provocó una suerte de cacofonía eh, en la formación de los especialistas. Es cierto que en los últimos 10, 15 años esa distancia se ha cortado, pero no se ha cortado lo suficiente. Porque si vemos hoy en día, por ejemplo, um, la formación de la especialidad de geomática en México y en el resto del mundo, vemos que en realidad lo único que sucedió fue que se convirtieron en usuarios o en implementadores de soluciones tecnológicas.
y no se transfirió, digamos, la práctica de la investigación profunda eh, a estas instituciones. Hay excepciones, sin duda. El doctor Jorge Lira del Instituto de Geofísica de la UNAM, que tuve el honor de que me diera un extraordinario curso de percepción remota en los 90, es un caso excepcional. Y hay otros en el mundo, sin duda. Pero en la medida en que los investigadores en el sector académico avanzaban un paso, en el sector privado se avanzaba 25 pasos. Ahora, otro factor importante es la introducción, digamos, a partir de finales de los años 90 del siglo pasado, de la percepción remota de alta resolución, con los satélites de alta resolución, ¿no? Recordaremos los satélites, digamos, inicialmente bajaron de varios decenas de metros de resolución espacial hasta, digamos, a principios de los años 2000 a 1 metro, y hoy en día, bueno, ya hay satélites comerciales de 30 centímetros y probablemente de mejores resoluciones. Ahora, esos sensores están cerca de su resolución máxima por factores físicos. Digo, también hay limitaciones. De ahí la importancia de entender de que las imágenes de satélite jamás podrán sustituir medios aerotransportados, digamos, atmosféricos para la adquisición de datos. Eso es una realidad porque esas limitaciones están. La óptica es la óptica, el electromagnetismo es una ciencia, es un área del conocimiento de la física que ahí está y estudia las leyes de la física que le corresponden, y las leyes de la física dicen bueno, las cosas no van a cambiar a menos que cambie la naturaleza. Entonces, en ese sentido hay que considerar que efectivamente el desarrollo tecnológico ha sido brutal, digamos, en los últimos 30 años. Aunque en los últimos 10 yo diría que en realidad estamos en la etapa soft o blanda o más conformista, porque el nivel de madurez, digamos, de la parte de adquisición directa de los datos, de los sensores, ya se había desarrollado. O sea, como les dije anteriormente, la miniaturización es en lo que estamos ahorita, y la capacidad de procesamiento. Es decir, la electrónica sigue evolucionando, ya andamos por debajo de los 10 nanómetros, 4 o 5 nanómetros creo que estamos, en la integración de componentes electrónicos. Entonces, eh, y ahí estamos cerca del límite también. Digo, la física cuántica, el estado sólido también tiene sus limitaciones, las frecuencias. Es más, si vemos, eh, se está miniaturizando, pero las frecuencias de procesamiento de estos dispositivos semiconductores no están aumentando dramáticamente, o como le llamaban, la velocidad, porque precisamente este, los materiales tienen sus límites, ¿no? Y hay que entenderlos. Entonces ahorita tenemos capacidades de procesamiento inmensamente grandes, es decir, y tenemos más bien se está concentrando en el desarrollo de las aplicaciones directas, digamos, de uso más común. Ahora bien, en el caso que nos atiende, que es el caso de los catastros, ese es, digamos, el componente, digamos, espacial. Pero hay otros componentes que hay que considerar en la función catastral. La parte que tiene que ver con la gestión. Y ahí, digamos, que el desarrollo ha sido mucho más lento. Y ha sido mucho más lento no porque la tecnología no lo permita, sino porque más bien el entendimiento de la necesidad de la adopción de la práctica informática en la función. Ahí hay que entender que la tecnología no es la barrera para la adopción o la creación de los sistemas de gestión catastral.
Primero porque los catastros, en su práctica, eh, nunca funcionaron, sino hasta muy poco, como entidades orientadas a procesos. Es decir, hacían procesos, sin duda, ¿no? Tareas habían, y fechas de entrega, y reciben trámites, pero no estaban concebidos de esa manera, ¿no? Y en general en la administración pública. Es decir, no es un mal que a las áreas de catastro les aquejó de manera puntual y el resto simplemente transitó de manera más madura y suave, sino más bien se produjo porque una vez que habían empezado a adoptarse los, las tecnologías, la gestión de trámites, por ejemplo, es decir, en el proceso, en el control del proceso, cuando la tecnología tuvo la capacidad, los catastros entraron tarde en ese juego. Y entraron tarde por un problema de formación, por un problema de deformación, pero más grave aún, por un problema que atendimos en el programa anterior. La falta de recursos y la falta de atención a la necesidad de la formación y capacitación continua del personal que están en esas unidades catastrales, en esas áreas de catastro. Entonces necesitamos entender que los proyectos de modernización catastral no pueden limitarse a la adquisición de software y fierros. Necesitan empezar antes que nada al diseño y la documentación de esos procesos y entenderlos como tal. Y esos procesos tienen que cubrir todas las etapas posibles, todas, y tienen que contemplar todos los insumos posibles y todos los posibles casos que se pueden presentar. Y hay que entender que toda la actividad, toda la función catastral, como toda la función en general, son procesos y son sujetos de ser sistematizados. Es decir, la diferencia es que sobre automatizar es que sistematizar es que pueden tener componentes automatizados, pero fundamentalmente los sistemas de cómputo asisten a los técnicos en su labor, al personal en su labor. En el caso de los catastros, inclusive tiene que incluir la gestión de la cartografía, es decir, de la representación espacial de los elementos que forman parte del inventario eh, del catastro, es decir, predios, elementos constructivos y todo aquello que forma parte, es decir, inclusive banquetas, calles, puentes, etc., ¿no? Entonces, ese es una de las grandes, es uno de los grandes retos que tienen los catastros, es el de incluir la capacidad de sistematizar estos procesos. El modelo óptimo de catastro, que fue diseñado, bueno, más bien concebido, en el año 2008 en Cedesol, y 2008-2009 y publicado, si no recuerdo mal, en 2010, tiene su mayor mérito en haber planteado que la gestión catastral en gran medida es la gestión de los procesos. Y a partir de ahí fue cuando realmente empezaron a evolucionar los sistemas de gestión catastral, que en realidad eran sistemas de asistencia para tareas más que de gestión, a sistemas de gestión. Y yo diría que el primer sistema de gestión integral que entró en producción, que tuvo
una muy buena acogida y buenos resultados fue Tamaulipas. Fue el sistema de gestión de Catastral. Tiene el nombre, yo se lo bauticé de hecho, Cadastre Pro. Y ese sistema de gestión que yo desconozco si todavía funciona, espero que sí, porque fue una inversión, un esfuerzo de trabajo enorme. Fue el primero que realmente contempló todo el ciclo y fue inspirado en gran medida en el modelo óptimo. Yo creo que eso es importante. Y además con una característica importante. Es un sistema que funciona de forma centralizada. Um, Quedó bajo la responsabilidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en su campus de Ciudad Victoria. Pero cada municipio eh, gestionaba sus flujos, diseñaba sus flujos, o diseña sus flujos, espero que todavía funcione. Y personaliza sus requisitos, personaliza sus reportes, boletas, todo. Inclusive la interfaz, logos, es sumamente flexible. Y ese sistema de gestión llegó a ser el primero que en México, y yo diría que quizás en el hemisferio occidental, inclusive, que incluyó el concepto de gestión de la cartografía de la información geográfica a través del uso de applets de Java por usando los protocolos de Internet, pero no usando los navegadores como algunos plantean, ¿no? Entonces había un pequeño applet que genera un ambiente de edición y mantenimiento equivalente al de una interfaz de un sistema de información gráfica. Y se ejecutaba básicamente las mismas condiciones, verificaba exactamente los mismos aspectos. Entonces, ese fue yo creo que un paso enorme porque permitió al gobierno del Estado, a través del Instituto Registral Catastral, garantizar la conservación del acervo catastral de los municipios, sobre todo durante los procesos de cambio de administración. Barató, sin duda, la gestión catastral de estos municipios porque ya no tuvieron la necesidad de tener que contar con servidores especializados, mecanismos de respaldos, porque todo eso quedó bajo la responsabilidad de la universidad. Eh, y la verdad, yo creo que fue una tarea que la universidad aceptó gustosamente y la ha estado realizando de una manera muy responsable. Entonces, ese es un caso. La adopción del modelo óptimo, además, permitió hacer conciencia en algunos lugares sobre la importancia de diseñar los procesos. Desafortunadamente no en muchos, pero sí en algunos. Y por otro lado, la misma evolución tecnológica, o digamos, fue provocando que algunos municipios y gobiernos estatales implementaran sistemas de gestión no necesariamente integrales, porque lo integral viene en el sentido de que uh, atiende todos los procesos, es ciclo completo, sino al menos, digamos, de ingreso de trámites. Estos generalmente lo que hacían era gestionar los control de ingreso de trámites y seguimiento de trámites, que es una enorme ganancia frente a la situación en la que estaban, digamos, hace 15, 20 años. Pero no garantiza la integridad ni la trazabilidad de los trámites.
Y esa es la ventaja que ofrecen los sistemas de gestión integral catastral. Entonces, es necesario entender que no son los sistemas de información geográfica, digamos, la espina dorsal, son los sistemas de gestión integral. Y digamos, su componente más complejo en el sentido de su implementación por el tipo de datos, los tipos de datos con los que trabaja. El entrenamiento requerido son precisamente los sistemas de información. Yo empecé en 1992 usando un sistema de información geográfica que se ejecutaba sobre MicroStation, que se llamaba GWN, GWN, GIS, producto canadiense. Y inclusive tenía, el acrónimo era de los, de los nombres de los fundadores de la empresa, ¿no? Yo tuve el gusto de conocer a uno de ellos, Wayne. Lo conocí en 1992, 93. Un programador extraordinario, un conocedor, un ingeniero civil que se dedicó a programar sobre todo los módulos que tenían que ver con geometría coordenada y modelos digitales de terreno, con modelos triangulares, de hecho. Convertíamos curvas de nivel a modelos triangulares, viceversa, y hacía procesos así, que en aquellos días eran así como ciencia ficción, ¿no? Y los acrónimos tenían, decíamos que era gray, white, north, o sea, gris, blanco y norte por Canadá, ¿no? Yo viví en Canadá muchos años de niño, entonces sé que Canadá puede ser gris, blanco y está muy al norte. El otro aspecto de ese producto era que era un producto que se ejecutaba sobre MicroStation, pero no estaba altamente integrado. Entonces, realmente había que seguir el hilo. Era prácticamente un trabajo de un esfuerzo mental enorme. Y después evolucionó cuando ingresé en Intergraph, trabajé inicialmente con MG. MG viene de Modular GIS Environment, es un producto que se diseñó a mediados de los años 80 y se mantuvo vivo hasta como el 2002, 2003 sí fueron sus últimas actualizaciones. Yo lo usé hasta como el 2000, como 1998. No, 2002 porque lo usamos después para un proyecto, estando yo ya fuera de Internet, ¿no? Yo iba algunos años fuera de Internet. Y me tocó justamente estar yo creo que en el momento más interesante para una persona como yo dentro de Internet, porque me tocó la evolución de los sistemas, digamos, crípticos, muy difíciles de aprender, a sistemas mucho más orientados al usuario. Me tocó el nacimiento de Geomedia, me tocó usar por algún tiempo ArcView, ¿no? Ya había un producto que era amigable. Hay que reconocer que no fueron esos los primeros productos que pensaron en las personas. Fue Mapinfo. Yo creo que el primer producto comercial interesante. No muy capaz. Hacía cosas muy interesantes, pero no era muy capaz. Y menos como para un sistema, como para gestionar catastros. Fue Mapinfo. Un producto muy, digamos, la ergonomía de las soluciones que surgieron de ESRI, de Intergraph, se inspiraron en Mapinfo. Hay que reconocerlo. Pero fue Geomedia el producto que estableció, digamos, el cambio del paradigma en el sentido en que el producto deja la solución, el software deja de ser el centro y los datos se convierten en el centro. Entonces fue el primer producto del mundo, pero fue el primer producto comercial que realmente hizo honor a la interoperabilidad, ¿no? Entonces uh, me tocó ver cómo Pemex pudo integrar fuentes de datos que provenían de otras instituciones que venían como proyectos de Arcinfo, y los pudo leer, integrarlos en tiempo real con proyectos
que ellos hacían en MG en aquel entonces. Ellos eran uno de los usuarios, si no el usuario más importante de MG en México en los años 90. Y me tocó ver en la Comisión Nacional del Agua cómo pudimos resolver la, inter, la necesidad que había de combinar sus proyectos en Arquinfo con, que eran los proyectos de Arquinfo, se llamaban en aquel momento coberturas, sus coberturas de Arquinfo, con los archivos de ArcView que ya empezaban a usar en algunas áreas del CFE. Y resulta que ni ArcView ni Arquinfo eran capaces de leer uno del otro e integrarlos. Y John Media lo pudo hacer. Y lo pudo hacer casi 4 años antes que el primer producto de Esri lo logró hacer. Y lo hacía muy bien, por cierto. Lástima que es un producto que desde el 2003-2004 su evolución no ha sido tan favorable como a mí me hubiera gustado. Pero yo creo que fue el producto que marcó ese inicio. Y después, hacia cuando Esri se percata que realmente Arquinfo no puede ser la plataforma con la que ellos debían seguir evolucionando, que deciden, digamos, hacer ArcMap como nuevo producto y de ahí evolucionar a ArcGIS. A ellos les tomó casi 4 años, 4 años, y fue realmente hasta el 2007, 8, 9, donde se reposicionan de nuevo. Entonces hubieron entre el 2000 y el 2009, realmente fue un momento en el que desafortunadamente estos dos grandes fabricantes no fueron precisamente innovadores. Eh, Uno por una situación financiera y el otro porque estaba en el proceso de reinventarse a sí mismo o a su producto, porque la empresa le iba bien, ¿no? Sin duda. Es, sin duda es una empresa admirable. Y en ese proceso empiezan a surgir las opciones de código abierto. Y les voy a ser franco, yo fui un detractor del código abierto en el mundo de los temas de información geográfica hasta casi el año 2014-15. Eh, Porque lo que vi fuera de las soluciones de servidor, que eran prometedoras pero no muy interesantes, en el mundo, digamos, de las soluciones de escritorio para procesamiento eran realmente desastres. Era un popurrí raro y además realmente a veces no tenían ni sentido, ¿no? Entonces me tocó, por ejemplo, los inicios de CBSIG, este producto español, y me percaté inmediatamente que la manera en que estaba concebido no iba para ningún lado, ¿no? Y de hecho, hoy en día, si alguien lo usa, yo creo que simplemente es más por hábito o por fe que porque les dé resultados. Y me tocó ver el nacimiento de QGIS, el proyecto que dio nacimiento a QGIS. Y QGIS fue para mí, en sus primeras versiones, la versión, sobre todo la versión 1 y 2, o las versiones 1 y 2, porque realmente QGIS saca versiones nuevas cada 3 meses. Fue así como, bueno, va mejorando, pero no es muy estable ni muy interesante. Y a partir de esta nueva plataforma, que digamos la 3XX, ya le perdí la cuenta, está en la 326, 327, 328, ya no sé ni en qué, cuál va. Ya empieza a ser un producto, digamos, interesante, realmente interesante, pero con un gran defecto, que es el gran defecto que tiene una solución de software cuando no hay guía. Y es que sigue siendo difícil seguir procesos normalizados en una plataforma donde nadie es realmente responsable por su evolución, ni tampoco hay compromisos a largo plazo sobre las funcionalidades que tiene, ¿no? Entonces, yo lo uso, yo uso QGIS y creo que es un buen producto. Lo uso y me gusta mucho. Pero no sé qué tan viable es
apostar sobre una plataforma de ese tipo, la gestión de la cartografía, o sea, la edición, el mantenimiento, el proceso de mantenimiento, el procesamiento de la cartografía, a largo plazo en un catastro. Yo espero estar profundamente equivocado, pero hay funcionalidades interesantes que existieron hace 2 años y hoy en día ya no son compatibles con las últimas versiones y nadie les da mantenimiento. Entonces, es esa falta de cuidado y continuidad, que es natural, digo, son productos que no generan ingresos eh, reales, viven realmente subsidiados, en el caso de QGIS, como GBC, por la Unión Europea, tienen ese inconveniente. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo de la publicación web de mapas o de información geográfica, uh, la historia es, yo diría que diferente. De hecho, es probablemente GeoServer es un producto que está, digamos, obligando a los productos comerciales o patentados a mantenerse, digamos, al día, ¿no? Ahí es un poco a la inversa. Pero aún así, ya empieza a notarse fatiga, porque tengo la sospecha de que los subsidios que la Unión Europea destina a estas plataformas están bajando, están decayendo y por lo tanto el número de participantes o el tiempo que le pueden dedicar al desarrollo de estas plataformas es menor que el que, digamos, tuvieron hace 5 o 6 años, ¿no? Y con el escenario económico europeo que se avecina, bueno, ya es complicado, pero el que se avecina es peor. Yo no veo muy viable que esa plataforma, o esas plataformas, incluyendo QGIS, se mantengan a este ritmo que se han mantenido. Ahora, ¿cuál es la ventaja del modelo de licenciamiento, eh, digamos, por suscripción, compra de licencias? Bueno, evidentemente hay un fabricante o fabricantes responsables. Ahora, ese es en cuanto a la parte, digamos, del uso de la información. Ahora, en cuanto al manejo, la gestión de la información geográfica. Hasta, hasta los años 80 y la primera mitad de los años 90, la única opción era la que manejaban cada uno de los fabricantes de soluciones de software. Es decir, Autodesk manejaba sus archivos DWG, Esri manejaba sus coberturas en sus formatos. Este, ellos manejaban, inicialmente manejaban su propia, la única opción era manejar los datos en su formato, los datos alfanuméricos y las geometrías en sus propios formatos. Ya después hubieron versiones de ArcInfo que lograron, digamos, tercerizar la gestión de los datos alfanuméricos a base de datos relacionales, ¿no? Eso se dio finales de los años 80. Pero en las primeras versiones eran sistemas absoluta y totalmente cerrados. Por el otro lado, hubieron algunos fabricantes que optaron estrategias diferentes, como por ejemplo el propio Internet. Aunque MG manejaba los archivos DGN de MicroStation, los datos alfanuméricos siempre los delegó a gestores de datos relacionales. Y de hecho, de los primeros que surgieron. O sea, fue el primer producto, digamos, orientado a la ingeniería que se conectó a las primeras versiones de Oracle, a las primeras versiones de DB2, a las primeras versiones de Informix. Y lo hizo, digamos, de una manera a través de un intermediario que manejaba la conexión o las conexiones y gestionaba, digamos, garantizaba que los dialectos SQL, que en ese momento, a finales de los 80, principios de los 90, no estaban totalmente estandarizados, fueran compatibles con los gestores de datos, ¿no? Entonces daba esa sensación de uniformidad.
estos gestores de datos, uno de ellos en particular, un fabricante se dio cuenta, uno de ellos en particular se dio cuenta que los datos espaciales o de origen espacial, digo espacial del espacio, no del espacio estelar, sino del espacio que nos rodea, o sea, el espacio en general como concepto, es decir, que manejaran eh, coordenadas y que fueran, que representaran objetos en el espacio, iban a ser importantes en el futuro. Y ese fue Oracle. Y hay que reconocer que Oracle fue el primero, aunque Informix fue el segundo, y no por mucho la diferencia, hay que reconocer, nada más que Informix no tuvo mucho éxito, pero Oracle sí lo tuvo. Y a principios de los años 90 empezó a desarrollar el famoso cartucho espacial, el Oracle Espacial, para Oracle. Pero una vez que Oracle pudo integrar, digamos, todo el desarrollo tecnológico necesario y tuvo los datos multidimensionales, pudo desarrollar algo que se llama Oracle Espacial, que hasta el día de hoy se usa. Y todos, absolutamente todos, imitaron exactamente la estrategia de Oracle, en mayor o menor medida. Nada más que Oracle lo llevó a los niveles más interesantes. Aún hoy en día, sin duda, el único gestor de datos que gestiona y procesa data espacial, digamos, en todas las facetas posibles, o sea que puedes hacer procesos con los datos geográficos en la capa de datos sin tener que intervenir en la capa de proceso de tus aplicativos, en el backend de tus aplicativos, es Oracle. Microsoft no lo puede hacer, ninguno de los open source lo hace, ninguno de los demás, ninguno, ni DB2 lo pudo hacer, ni Informix. Entonces, no es gratuito, no es gratuito que este, uh, la parte espacial de Oracle se trata en un libro que tiene, pues tiene, fuera de los índices, pues más de cerca de 800 páginas. No es gratuito, ¿no? O sea, redes, representaciones topológicas, procesos, validaciones, operaciones espaciales, validación de integridad, manejo de datos vectoriales, nube de puntos, imágenes, todos integrados. Es el único que lo hace y lo sigue siendo el único. Lo cual también lo convirtió en una solución sumamente compleja y difícil de implementar y extraordinariamente costosa. Y esa fue su gran limitación y yo creo que es su gran barrera y fue el área de oportunidad para los demás. El segundo, y que para mi gusto era muy interesante y sigue siéndolo, y sigue, digamos, en orden de preferencia, mi preferido es Postgres con PostGIS. Porque PostGIS es una implementación o una habilitación espacial de Postgres, que es un gestor de datos de código abierto, inspirado en Oracle, en la implementación de Oracle, sin duda. Es decir, yo creo que los desarrolladores, los que crearon PostGIS, sin dudas fueron usuarios de Oracle Espacial. Y no digo Oracle Locator, porque Locator está en todas las versiones de Oracle del gestor de datos, que es el almacenamiento y la recuperación. Espacial es que, además de hacer esas operaciones básicas, puedes hacer toda la gestión de esa data y el uso de esa data desde el gestor de la base de datos. Pero entendieron los implementadores de PostGIS que no valía la pena hacer toda la implementación completa de Oracle, ¿no? Entonces, es como un downsizing interesante, una escala interesante y yo creo que resuelve el 90% de las necesidades, si no es que más. Y de ahí en adelante. Y bueno, Microsoft con SQL Server 2008 R2, si no me equivoco, cuando introduce el concepto de los datos
geométricos y geográficos. No entiendo muy bien por qué la diferenciación entre ellos. Ahí dan su explicación, pero a mí no me convence mucho. Uh, es un buen producto, de hecho lo usamos en Tamaulipas y funciona muy bien, pero no es tan rico, ¿no? O sea, para aquellos que nos gusta la tecnología aplicada a la geografía, no es una solución tan rica como la de Oracle Spacer, pero igualmente, igual que PostGIS, funciona y resuelve el 90 o más del 90% de las necesidades o las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, no es necesario recurrir ahora con el Spacer, sin duda. Y ese es, digamos, el aspecto que empieza a cerrar digamos, a proveer todas las condiciones necesarias para, digamos, el aterrizaje suave que se está produciendo en los últimos 10 años, digamos, poco más de 10 años, desde la perspectiva tecnológica. Porque ya la tecnología está, ya los productos hacen básicamente lo necesario y eso conduce a que ahora el tema es usar esa tecnología. Uno de los aspectos que más ha influido en la baja de la calidad de la información geográfica en general, pero en el catastro es especialmente peligroso. Fue un servicio que comercialmente se inició a partir del año 2006-2007. Sí, estamos hablando de Google Maps. Uh, Google Maps, eso no es un invento, permitió el uso masivo de información geográfica, porque Google ya en ese entonces tenía el tamaño suficiente como para financiar el proceso de adquisición, integración y procesamiento de información geográfica eh, para poder publicarse en Internet, ¿no? O sea, los demás. Y lo han hecho muy bien, sin duda, eso no cabe la menor duda. Recuerda que en aquel momento todavía no existía OpenStreet. OpenStreet surge mucho después. Entonces, el uso de Google Maps permitió popularizar el uso de la información geográfica y acercar a la gente a conceptos como imágenes de alta resolución. Aunque en realidad en el Google Maps no vemos las imágenes en su resolución máxima, son remuestreos a 2-3 metros por píxel, entonces realmente es lo suficiente como para que podamos apreciar ciertos detalles. Y en cuanto a su cartografía, la exactitud posicional no era en ese entonces, ni lo es ahora, lo más crítico, ¿no? Manejan escalas de 50.000 para arriba, no necesitan mucho detalle. De hecho, no solo no la necesitan, no la quieren, por, porque introduciría el problema de la gestión de volúmenes geométricamente crecientes de datos. Entonces ahí, para ellos mismos es importante mantener niveles de detalles relativamente bajos. Pero el problema radica en que al existir estos, estas soluciones como Google Maps, y yo llegué a integrar soluciones con Google Maps a mi Premier, y creo que es una muy buena plataforma, y creo que Google da un muy buen servicio en términos generales, yo creo que es muy bueno, es que generó la percepción de que esa información Google la estaba actualizando constantemente. Y la verdad de las cosas es que Google no tiene ningún compromiso de actualización real, ¿no? Probablemente en Estados Unidos y en ciertos países de Europa la actualice cada 2 años. Probablemente en México cada 3 o 4. Hace el proceso de barrido y actualización. Pero hay lugares donde cada 5 o 6 años. Porque no son, sobre todo en zonas que no son urbanas, no hay ninguna necesidad. También debo reconocer que los intervalos de actualizaciones han ido acortándose.
pero no se van a poder acortar mucho más porque el volumen de trabajo es demasiado grande, es muy grande. Y por lo tanto, al existir esa percepción, se ha estado usando Google Maps en los catastros y solamente puede ser un referente. Eso no es un referente, es para una idea. Simplemente Google Maps no tiene ni la calidad ni la actualidad necesaria, ni la precisión, ni la exactitud suficientes como para formar parte de la entrada de ningún proceso catastral. Punto. Es rotundo. Está mal. No debe usarse. Punto. Y el otro es la introducción hacia mediados de la primera década del siglo de este siglo, por el 2005-2006, de las imágenes oblicuas. Como ya aparecieron cámaras digitales más económicas en 10 años, cámaras, sistemas que costaban $1 millón ya costaban por debajo de los 100,000, o quizá por el orden de los 100,000, y cámaras más pequeñas ya eran mucho más económicas, sobre todo con el desarrollo de los sensores ópticos, los chips especializados en la captura de imágenes. Empezó a popularizarse la idea del uso de cámaras oblicuas, ¿no? Y yo creo que eso fue fatídico. Eso fue fatídico. Es absurdo porque se pensó que el uso de imágenes oblicuas iba a contribuir al mantenimiento actualizado del acervo catastral. Y eso lo único que hizo fue complicar y encarecer enormemente los proyectos de modernización, ¿no? Es gasto gratuito, no sirvió absolutamente para nada. Y el que me diga. El otro aspecto es, curiosamente, una de las funcionalidades que a mí en lo personal me gusta mucho de Google Maps, es la vista de calle, el Street View, ¿no? Entonces, también se pensó que eso podría contribuir funcionalmente al catastro. Tampoco tiene mucho sentido porque el costo de mantener actualizadas esas imágenes para un municipio es enorme. Necesitan equipo, tiempo, procesamiento. Es mucho, simplemente es mucho trabajo. Y eso además se agravó cuando empezó entonces a ponerse de moda los modelos 3D, ¿no? De repente que quisimos, digamos hace unos 7, 8 años, tener catastros en tercera dimensión. Y yo recuerdo muy bien en el año 2018, en septiembre de 2018, en un congreso en Cancún, yo di una plática y dije, señores, si tenemos problemas para tener catastros en 2 dimensiones, ¿para qué estamos pensando en la tercera dimensión? Y eso fue otro de los esfuerzos donde de repente habían solicitudes de requerimientos de generar cartografía en tercera dimensión, sobre todo los elementos constructivos, cuando en realidad no tenía mucho caso, ¿no? Y eso es precisamente por lo que yo digo que hay que tener mucho cuidado en pensar que el avance tecnológico, la adopción de tecnologías van a resolver los problemas en el catastro. La tecnología es crítica en un catastro, sin duda, pero no puede ser el elemento fundamental. Es uno de los elementos fundamentales, perdón. No es el elemento fundamental. Los procesos, la formación del personal, las condiciones de trabajo, la adopción de buenas prácticas, junto con la tecnología, son la base para un catastro. Pero la verdad es que no tiene sentido seguir pensando que la asignación de recursos para la compra de equipos y algunos programas implican que los catastros se van a modernizar. Porque la modernización de catastro implica cambiar por encima de todo de su paradigma. Del paradigma, digamos, orientado a llevar simplemente los registros a uno más orientado a cumplir con los procesos,
a la construcción de la información, al mantenimiento de esa información y a la colaboración a partir de esa información, al compartir esa información. No toda, pero sí aquella que la que se debe compartir, ¿no? Es decir, hacia la interoperabilidad. Entonces, espero que esto que hemos visto hoy en este programa les sirva para entender a aquellos que están enfrentando ahorita la necesidad de modernizar sus catastros, que la modernización no es un proceso de compra de equipos y de software. ¿Qué tan importante es la tecnología para el catastro? Bueno, ya pueden ver que sí, efectivamente lo es. Pero no lo es todo tampoco. Entonces yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad. Espero que les haya gustado. Hasta en nuestro próximo programa. Hasta luego.